Amén. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por este día, la oportunidad de estar reunidos para escuchar su palabra. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día precioso que nos das para compartir, Señor, la bendición, Señor, de estar junto a ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por tus hijos, Señor, que apartan este tiempo para escuchar de ti, de tu palabra, tu enseñanza. Te pido, Dios amado, que nos ayudes, Señor, para que esa palabra, esa enseñanza, pueda ser trasladada, Señor, pueda ser expuesta con claridad y entendida. Abre los ojos del entendimiento de tus hijos y de un servidor para que podamos aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vea, vamos a iniciar. Yo quisiera que me ayude. Eh, Hoy no tengo presentación, así que voy a tratar de compartir mi pantalla. Permítame un segundo. Mm, para que podamos ver los versículos. Y vamos a leer Juan capítulo 4 versículo 21. Vamos a compartir. Ah, muy bien. Pero creo que no, ¿verdad? Todavía no se mira. Vamos a ver. Ahora sí. No, creo que ahí está. Bien. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, perdón, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis y nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, amados hermanos, este es un pasaje que se ha leído mucho, que se ha hablado mucho de él, se han estudiado y predicado durante mucho tiempo. Pero quisiera que hoy fuéramos un poquito más allá, ¿no? O que retomemos eh, la enseñanza sobre la adoración. Y muchas veces el concepto que se tiene de la adoración es un concepto plenamente musical o artístico, ¿no? Se cree que la adoración es únicamente cantar, que la adoración es danzar, música, ¿no? Expresiones artísticas. Y realmente, realmente la adoración es mucho más que eso, mucho. Claro, obviamente se puede adorar cantando, se puede adorar danzando, se puede adorar con esas expresiones corporales y musicales, pero no podemos encerrar y meter a la adoración en esa cajita, ¿no? Porque, ¿por qué lo digo? Porque ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden
cantar, ¿no? Que no tienen voz para cantar, es decir, son mudos o que cantan mal, ¿no? O que no saben danzar o que no pueden danzar porque pues están en una silla de ruedas, qué sé yo. Entonces ellos no pueden ser adoradores. Claro que sí. Entonces, adorar no es solo cantar. Claro, la Biblia dice que los ángeles adoraban cantando y que hay una adoración celestial cuando nace el Señor Jesucristo. Claro, o sea, pero es una forma de expresión de una adoración. Pero la adoración va mucho más allá. Y el Señor Jesucristo nos deja en este pasaje bastantes eh, señales o pistas, ¿no? A las cuales nosotros debemos indagar y ver cuál es la verdadera adoración. Toda la gente piensa que adora a Dios. Todos piensan que su adoración es verdadera. Incluso nosotros. Si yo les diría y les preguntaría cuántos creen que tienen una adoración verdadera, yo diría que todos levantaríamos la mano y diríamos, amén, mi adoración es verdadera. Pero yo les preguntaría, ¿por qué decimos que nuestra adoración es verdadera? ¿De dónde sacamos nosotros esa creencia, ese fundamento? Y, y ahí, bueno, vendrían opiniones, vendrían eh, diferentes eh, argumentos bíblicos o de nuestro pensamiento, pero realmente tenemos que ir a ver a la palabra cuál es la verdadera adoración. Y el Señor Jesucristo dice que hay verdadera adoración, por lo tanto, implícitamente hay falsa adoración. Hay una adoración que es completa, que es perfecta, que es verdadera, y hay una adoración que no es completa, que no es la adoración que el Padre está buscando. Entonces, si nosotros vamos a la iglesia a adorar, que justamente adoramos en el templo, adoramos en nuestras reuniones, debemos ver si nuestra adoración está completa. Entonces, nosotros podemos ver acá que la adoración verdadera es la que el Señor Jesucristo está haciendo. Porque si podemos decir que hay un verdadero adorador, es Cristo. ¿Sí? Podemos decirlo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cristo es el verdadero adorador. Entonces Él nos enseña y Él nos dice cómo debería ser y cuáles son aquellas cosas que deberían ser señales. Entonces vemos esto que Él está hablando con una mujer. Para empezar, Él está hablando con una mujer de Samaria. Es bien sabido, y lo dice el pasaje, que los samaritanos y los judíos no eran amigos, eran hermanos, ¿verdad? Eran parientes, pero no eran amigos. Tenían problemas eh, entre los pueblos, aunque todos tenían un origen común, ¿no? No se llevaban, eran, digámoslo así, pues hermanos peleados, hermanos separados. Y entonces los judíos decían que en Jerusalén se debía orar, pero los otros decían que era en Samaria, porque hubo una división. Habría que revisar la historia bíblica, qué pasó con el reinado de Roboam y Jeroboam, porque se dividió el reino, ¿verdad? Eh, hay que ver, o sea, hay que aprender un poquito sobre la historia que sucedió, pero se dividieron, se pelearon. Y entonces cada uno estableció su centro de adoración. Algo parecido pasa hoy en muchos lugares, ¿no? Los hermanos se pelean y cada uno pone su lugar de adoración y cada uno piensa que es el lugar de adoración
es el lugar correcto, ¿no? Se dividen, se pelean y pues regularmente son liderazgos encontrados y cada quien tiene su grupo de seguidores y bueno, algo así pasó en los días de Israel. Pero Jesús llegó con la samaritana, llegó a Samaria, de alguna manera a tener puentes con los hermanos separados. A nosotros nos dicen los hermanos separados. Y la Iglesia Universal Romana nos dice así, ¿no? Que somos hermanos separados. Bueno, no lo sé. Habría que platicar otro día de eso. Pero yo diría, lo que el Señor Jesucristo estaba es abriendo una puerta entre los samaritanos y los judíos, volviendo a unir al pueblo, ¿no? Entonces a mí me deja ver que un verdadero adorador busca la unidad, ¿no? Busca la reconciliación. Eso es lo que estaba haciendo Cristo al ir y presentarse en Samaria. Lo que estaba haciendo es decir, ¿saben qué? También para ustedes llegó el reino de los cielos, no solo para los judíos, sino también para los samaritanos. Porque la salvación, según lo que está profetizado, venía de Judá, porque el rey de Israel iba a venir de Judá. Así está, así pues lo dice la profecía, ¿no? Y él era judío, o sea, era de Judá, ¿no? Sí. Entonces el rey, el linaje real venía de Judá, pero como estaban separados, cada quien quería tener su propio reino, ¿no? Entonces lo que el Señor está haciendo así, esto está queriendo unir nuevamente a dos pueblos, ¿no? Queriendo establecer vínculos con los hermanos, ¿no? Entonces, cuando uno no quiere aprender a adorar, tiene que aprender de Cristo y buscar la reconciliación. Aquí yo me estoy metiendo en lío, ¿verdad? Porque lo que tengo que pensar es con quién estoy peleado, con quién tengo diferencias. Porque ¿cómo puedo adorar al Padre y odiar al hermano? Odiar a uno que se separó de mí. No puedo. Los judíos y los samaritanos se odiaban, no se podían ver. ¿No será, hermano, que nuestra adoración es incompleta? Porque tenemos rencillas, problemas en nuestro corazón con hermanos, por la razón que haya sido, ¿no? Yo no estoy diciendo quién tiene ahí, quién es la víctima o quién es el victimario, no, no estoy diciendo eso. Son tus hermanos que tal vez hace mucho tiempo, hace muchos años, no los ves, no hablas con ellos porque estamos peleados, estamos distanciados, ¿no? Y de pronto nos vemos y no nos podemos ni saludar. Ese es un problema. Ese es un problema que el Señor estaba ahí planteando. Los judíos y los israelitas tenían que volver. De alguna manera encontrar un vínculo común. Y el vínculo común era Cristo, ¿no? Tanto los judíos como los samaritanos reconocieron al Hijo de Dios, ¿no? Y el Señor Jesús hizo milagros en Samaria. Entonces los estaba reconociendo también como pueblo de Dios, ¿no? En su momento, ¿no? Porque él no quiso salir, no salió de Israel, no salió de esa región, ¿no? Sino que tuvo nada más su influencia en, pues sí, en el Israel antiguo, ¿no? Entonces, veamos algunos puntos a la luz de la palabra de un verdadero adorador. Yo quisiera que veamos el pasaje 22, ¿no? Eh, donde dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Es decir, para que haya una verdadera adoración, tiene que haber
conocimiento. Porque él dijo, nosotros, es decir, yo soy un verdadero adorador, ¿sí? Cristo, Jesús, es el verdadero adorador del Padre. Entonces él está diciendo, nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces la adoración de Samaria no era completa, no era perfecta. Casi me dan ganas de decir que no era verdadera. Pero él está diciendo nosotros, es decir, yo como judío, yo como el Hijo de Dios, yo adoro con conocimiento. Entonces aquí tenemos que ser claros, ¿no? No se puede adorar si no se conoce al que se está adorando. Es decir, sí se puede adorar a lo desconocido, pero no es una adoración verdadera, es una adoración imperfecta. Digámoslo así, ¿va? Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Conocen qué conocimiento necesitamos para ser verdaderos ahora? Lo primero que tenemos que conocer es al Dios al que estamos adorando. Ese es el primer paso. No se puede adorar verdaderamente si no conocemos a quién adoramos. No podemos adorar lo que nos han dicho, lo que hemos oído. No, no, no. Tenemos que tener un encuentro con Dios, personal, único, un encuentro que cambie nuestra vida. De lo contrario, no, estaríamos como los samaritanos, que los samaritanos no conocían a Dios. Habían oído hablar de un Dios, habían oído hablar de Jehová de los ejércitos, pero no lo conocían. Ahora, veámonos a nosotros. ¿Y nosotros conocemos a Dios? ¿Realmente conocemos? Uno dice, sí, yo conozco a Dios porque yo lo recibí en mi corazón. Ok, no. Una cosa es que lo hayamos recibido como nuestro Señor y Salvador, y otra cosa es que lo conozcamos. Mucha gente acepta a Cristo, recibe a Cristo, tiene ese encuentro con Cristo, pero nunca profundiza en su conocimiento de Cristo. Nada más se quedó con la salvación, pero no profundizó, no avanzó en su conocimiento. Entonces, yo les preguntaría, y me preguntaría a mí mismo, ¿no? ¿Qué tanto conozco? ¿No? Miren, Hechos 17:22. Dice, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hay también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Entonces muchos de los hijos de Dios adoran al estilo de los atenienses, no conocen a Dios. Y muchos invitan a gente a ministrar la adoración y no se sabe si son convertidos, creyentes, que son. Únicamente se sabe que son cantantes o que son artistas, pero no se sabe si han tenido un encuentro verdadero con Dios. Y lo suben a sus púlpitos, lo suben a sus pues, escenarios o sus lugares donde hacen su servicio sin saber si realmente son nacidos de nuevo. Entonces se vuelven adoradores al estilo de Atenas,
no conocen a Dios. Y mucha gente hoy en día, hermano, no conoce a Dios. Conoce la religión, conoce la iglesia, pero no conocen a Dios. Entonces, hermano, basado en esto, yo podría decir, si yo quiero ser un mejor adorador y llegar a ser un verdadero, tengo que aumentar mi conocimiento. En primer lugar, de Él, ¿va? Mi conocimiento de la palabra, mi conocimiento en una relación, en experiencias con Dios. Es que si no tenemos experiencias con Dios, nos vamos a volver religiosos, nos vamos a volver una iglesia tradicional, una iglesia, hermano, acartonada, que únicamente tiene ritos, principios, costumbres, reglas, y nos vamos a convertir en una organización. Y nosotros lo que somos es un organismo, no solamente una organización. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Bueno, ese es otro tema. ¿Qué es lo que tenemos que conocer de Dios? Ese es otro tema. Hoy no lo vamos a abordar. Lo único que yo les quiero decir es cómo está nuestro conocimiento. Y yo debo decir algo. Yo no conozco todo de Dios. Tal vez algunos de ustedes sí hayan alcanzado eso, yo no. Efesios 4:11 dice que los 5 ministerios han sido dejados hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, definitivamente no hemos llegado a ese conocimiento pleno, pero ahí vamos, vamos en camino de él, estamos en ese proceso. Entonces, muchos se detuvieron en ese proceso de conocimiento. Esta palabra griega es epignosis, es más allá del conocimiento. Entonces, hermanos amados, mientras más tú escuches la palabra, mejor va a ser tu adoración. Mientras más conozcas la palabra, porque muchos oímos la palabra, pero no la conocemos. Entonces, yo quiero que ahora me acompañe, por favor, dicho esto, a Jueces 1:1, para que veamos lo que debemos acompañar a los adoradores, ¿no? O lo que debe acompañar. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió, Judá subirá, y aquí yo he entregado el país en tus manos, en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado, para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Subió Judá, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos, a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Besek. Cuando hablamos de Judá, tenemos que hablar de alabanza. Tenemos que hablar de nuestra forma de expresión en nuestro servicio, con cánticos, danzas, alabanzas, con música, ¿verdad? Eso es Judá, ¿no? A lo que regularmente eh, llamamos adoración, ¿no? Pero Judá dijo, yo no puedo ir solo. Dios me ha dicho, Dios me ha dado la autoridad para subir solo, para subir, pero no puedo ir solo. Yo necesito un compañero, necesito alguien con quien hacer sinergia. Fue la adoración
no puede ir sola, tiene que ir acompañada. La adoración necesita compañeros, sunergos. Es gente, sunergo es alguien que me complementa y hacemos sinergia. Y la sinergia es la capacidad de cada un elemento. Por separado va a tener un alcance, ¿sí? Pero si estos dos elementos trabajan en conjunto, su capacidad se va a multiplicar, ¿sí? Que si estuvieran trabajando por separado, ¿sí? Esa es la sinergia. Cuando dos elementos se combinan, sus resultados se multiplican. Por ejemplo, dice la Biblia que uno hace huir a 1000 y dos hacen huir a 10,000, ¿sí? Pero sí trabajan juntos, pero uno puede huir a 1000 por su lado y otro hace huir a 1000 por su lado. Entonces son 2000, porque trabajaron separados, pero si se juntan, no van a hacer huir a 2000, van a hacer huir a 10,000. Es decir, su capacidad de producción de resultados se multiplica en 5 porque trabajaron en equipo. Entonces, por un lado, tenemos la adoración, pero necesita a Simeón del otro lado. Y juntos van a lograr más. Entonces, la adoración la debemos acompañar de Simeón. Y Simeón tiene que ver con el oído, tiene que ver con escuchar. ¿Y escuchar qué va? ¿Escuchar a quién? ¿No? Pues nosotros a quien tenemos que oír es a Dios, oír su palabra. Tiene que ir alabanza y palabra revelada. Alabanza restaurada y palabra revelada. Si juntamos esos elementos, en el mundo espiritual vamos a obtener victorias. Dios nos va a dar grandes cosas. Si sabemos adorar, alabar, pero también si tenemos una palabra poderosa de parte de Dios, si la oímos, la practicamos, la creemos, hermano, y si algo tenemos en este ministerio, en esta casa espiritual, es palabra, que abunda, hermano, abunda. Pasa que muchas veces no le prestamos atención, no la escuchamos, y bueno, los resultados a veces se hacen visibles. Pero si sabemos alabar, mucha gente le gusta la alabanza, mucha gente le gusta cantar, danzar, pero a la hora de la palabra se desaparecen. Es decir, están en el servicio, pero se desaparecen. No escuchan, no prestan atención. Eso sí, les gusta danzar, bailar, alegrarse y les gustan los cantos. Eso es bueno, pero es incompleto. Por eso, hermano, nosotros eh, no creemos, ¿verdad?, que deben haber conciertos cristianos, ¿ah? Porque no hay palabra, no hay un mensaje. Está Judá, pero no está Simeón. Entonces la gente va a ver un espectáculo, va a ver un artista, va a ver un show. Y sí, por un ratito se va a alegrar y va a bailar y va a danzar y va a ver, ok, va. No les voy a decir que es pecado, pero si no hay palabra, está incompleto. Por otro lado, conozco personas que les gusta escuchar el mensaje, pero que no les gusta la alabanza, que llegan a la hora del mensaje, pero a la hora de la alabanza no están. Aunque estén presentes, no alaban, no adoran, no se meten a la presencia de Dios, no se meten al lugar santísimo a orar.
que eso sí, les gusta el mensaje, les gusta el discipulado, pero no los ves en el servicio en una actitud de alabar, de danzar. Están ahí, quizá cantan, quizá aplauden y quizá ahí se les ve participar más o menos, pero realmente mm, tienen una actitud que no están alabando a Dios. O sea, cantan porque saben los cantos. Ahí medio llevan el ritmo, pero realmente no se están metiendo a la alabanza. Y eso, además, yo me da mucha tristeza porque yo la alabanza es algo que yo disfruto mucho, que yo he aprendido, hermano. Ahí yo encuentro, hermano, un refugio, una fortaleza, momentos de gozo, de alegría, hermano, en donde hemos, eh, hemos visto la mano de Dios, en momentos hermosos. Pero hay veces, hermanos, que uno, como que uno está cantando para ellos. O sea, y están en la luna, no se meten a alabar a Dios. Llegan al culto, pero no se meten. Entonces, yo te digo algo, hermano, con todo respeto. Cuando llegues al servicio, cuando llegues a la reunión, métete a alabar a Dios, métete a adorar a Dios, métete a danzar, a cantar, a celebrar, hermano, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ah? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En resumen, con todo, dalo todo. Alaba a Dios como si fuera el último servicio de tu vida. Y cuando sea el momento de la palabra, también dalo todo. Y ahí yo te diría, ahí da toda tu atención. Presta atención al mensaje. Yo les aseguro que algunos de ustedes tienen ahí el Zoom y todo, pero están viendo otra cosa, están chateando, están tal vez leyendo otro artículo o están ahí haciendo la cena. Ok, está bien, va, pero no me digan que están prestando toda su atención. Están oyendo, pero no están prestando atención. Quizá hay algunos que sí, están concentrados, están tal vez hasta tomando notas ahí, sentaditos, tal vez ahí con una tacita de café o un pan, va, ahí, pero su atención está en lo que estamos hablando ahorita, pero no todo. Yo no me enojo porque no los estoy viendo, ni siquiera están prendidas sus cámaras, ¿verdad? Pero ya los conozco, ya conozco el pueblo de Dios. A ver si ahorita, ¿cuántos se atreven a encender su cámara? Entonces, cuando nosotros participamos del servicio, Judá y Simeón, y cuando se juntan estos dos, hermano, tienen victoria de Dios. ¿Quieres tener victoria de Dios? Lleva a Judá y lleva a Simeón. Alabanza, adoración, cántico, danza, expresiones. Y dos, palabra, escuchar atentamente. Y si juntamos estas dos en nuestras reuniones, hermano, vamos a tener reuniones sobrenaturales. ¿Cuántos me dicen amén desde su casa? Yo creo que ya se pusieron muy serios. Bueno, mire, leamos Deuteronomio 6:3. Ya voy a terminar, hermano, ya. Algunos yo creo que hasta se desconectaron. Deuteronomio 6:13 dice, temerás al Señor tu Dios y a Él adorarás. Solo ahí nos vamos a quedar, no vamos a explicar lo siguiente. Temerás y adorarás. Entonces, ¿cuál es la pareja ahí? Temor y adoración. La pareja anterior era adoración y palabra, ¿sí?
Pero aquí tenemos que agregar algo, temor y adoración. ¿Queremos ser verdaderos adoradores? La adoración tiene que ir acompañada del temor de Dios. Y aquí tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre temor y miedo? Porque no le podemos tener miedo a Dios. No, Él es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro amado. No, pero el temor es un respeto con una reverencia y que sabemos que con las cosas de Dios no se juega, que Dios es amor, que Dios, hermano, es paciente, que Dios es misericordioso, pero Dios también es fuego consumidor. Así que no podemos jugar con Dios, no podemos jugar con las cosas santas. Tenemos que tener temor de Dios. Y el temor de Dios se manifiesta cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos ordena algo. Si uno teme a Dios, uno obedece por temor, porque sabe que si Dios pide algo, Dios es paciente. Mire, man, Dios no te va a mandar un rayo cada vez que te equivoques. Claro que no, ninguno de nosotros estaría aquí, pero no porque no te mande un rayo o que no te castigue en ese momento, significa que vamos a seguir pecando y pecando y pecando deliberadamente. No, tenemos que tener temor. Es que, mire, man, todos los que estamos aquí conectados podemos fallar. El pecado nos puede alcanzar, hermano. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿va? Pero uno está huyendo del pecado. Yo estoy huyendo del pecado, ¿no? Yo me quiero apartar de eso. Me quiero apartar de todo lo que le desagrada a Dios. Pero hay veces que fallo. Le, le, le comento. Pero ya, hermano, me estoy alejando de eso. Entonces, cuando es así, vengo, me arrepiento, convierto, le pido perdón a Dios y busco la ayuda cuando ya no puedo. Pero algunos hijos de Dios están buscando el pecado. Algunos hijos de Dios van en pos del pecado. Saben que está mal y de todos modos van y lo hacen. Y dicen, Dios de todos modos me perdona. ¿Qué importa? Me voy a echar aquí eh, un ratito de pornografía. Ay, me arrepiento, me pongo a cuentas en la Santa Cena. Y deliberadamente deciden buscar el pecado. Mire, quienes hasta buscan el pecado, hasta pagan a pecar. Porque dentro de ellos todavía hay una concupiscencia del tamaño de muy grande. Entonces, van en pos de saciar el deseo carnal. Yo no estoy aquí con el dedo señalador diciéndoles pecadores, no, porque yo también peco, pero yo he decidido huir del pecado. Se lo digo con plena ser- solvencia. He decidido huir de eso, hermano. Y de vez en cuando a veces fallamos, pero que sea la excepción y no la regla. Entonces, cuando uno peca deliberadamente, el temor de Dios no está. Y el temor podemos poner un ejemplo acerca del temor con el fuego. El fuego es malo. El fuego hay que tenerle miedo, al fuego hay que alejarse del fuego.
No, el fuego es bueno, pero yo no puedo jugar con el fuego. Puedo aprovechar el fuego, su calor, los beneficios del fuego, son muchos, pero no puedo estar metiendo la mano ahí jugando y tirándole gasolina. Porque no, hermano, puede haber un accidente, porque no tengo temor del fuego. No le tengo miedo al fuego, sino que le tengo temor, porque no me quiero quemar, tengo que ser precavido, ¿no? Lo mismo pasa con el mar es bonito, pero hay que tenerle temor al mar. No, no puede uno andar metiéndose ahí como loco, porque puede suceder algo malo. Entonces, igual con Dios, a Dios lo amamos, disfrutamos lo que queremos estar cerca de su presencia, pero yo no quiero hacerlo enojar. No quiero saber qué es eso. Y nosotros sabemos lo que a Dios le desagrada. Nosotros sabemos lo que a Dios le molesta de nosotros. Entonces, el temor de Dios nos mantiene alejados de eso. Y Dios nos habla, nos manda señales y nos dice, ojo, el Espíritu Santo te está hablando, aléjate de eso, aléjate de esa persona, aléjate de esas conversaciones, aléjate de esas páginas de internet, aléjate de ese contenido de YouTube, porque Dios lo que quiere es guardar nuestro corazón, pero uno muchas veces decide pecar. No te alcanzó el pecado, no, tú alcanzaste el pecado, o yo alcancé el pecado. Entonces ahí es donde se necesita el temor de Dios. Y el temor de Dios se aprende. Y aquí yo quisiera preguntarles en el chat, a ver si están conectados o nada más parece que sí. Ah, el hermano Jorge sí prendió su cámara. Muy bien, hermano. Muy bien. También Alexis, porque ahí están conectados. Yo les voy a preguntar, los que están, ¿cómo se aprende a temer a Dios? ¿O cuál es la manera? O ya uno lo sabe cuando nace. Ya es como respirar, yo ya sé cómo respirar. ¿Cómo aprenden? Quisiera ver, quisiera que platicáramos. Hermano Jorge, ¿tú cómo crees que se puede aprender a Dios? No te escucho. Ahí está, perdón. Ahí estás. Buenas noches, pastor, bendiciones. Bendiciones. Pues primero, como estaba mencionando en el transcurso, ¿no? Hay que tener el conocimiento a través de la palabra para ir aprendiendo primero con los versículos, con las enseñanzas de las consecuencias de la falta de temor, porque hay enseñanza en esa palabra. Pero, pues, también complementando, muchas veces el pastor José nos ha hablado de los desiertos que tenemos que atravesar, y eso es porque de alguna u otra manera fue necesario que nosotros experimentemos, no un castigo, pero sí una enseñanza un poquito más dura, todavía con amor, para no tener que experimentar algo más fuerte. Entonces también se puede hacer a través de experiencias propias donde, sabiendo que cometimos algún pecado, la manera que nos reprendió como Padre que es Dios, pues fue a través de una experiencia de este tipo. Aceptando la disciplina, ¿no? Así es. Muy bien, gracias por tus comentarios. Alexis, ¿tú temes a Dios, hermano? Amén. Josué, bendiciones. ¿Qué tal? Pues yo complementando lo que acaba de decir el hermano Jorge, ¿no? Creo que el temer a Dios
va muy implícito entre el respeto y la obediencia. El conocimiento de la palabra tiene que ser nato, literal, pero también ese respeto, esa obediencia hacia Dios en lo que Él nos pide, en lo que Él, pues también hasta cierto punto nos exige, ¿no? A través de ustedes como ministros, que el Espíritu Santo los ocupa para darnos una palabra. Entonces existe ese temor a Dios, pero como el pastor José nos los ha enseñado, como tú los has enseñado, no es un temor de, ay, le tengo miedo, sino un respeto reverente, un respeto a que Él es Dios y siempre su voluntad es buena. Entonces, creo que es implícito esas palabras, ¿no? El respeto, la obediencia y el conocimiento de su palabra, el saber sujetarse a la voluntad de Dios. Gracias, hermano. Todo es muy Bendiciones. enriquecedor. Mira, yo cuando veo el temor, veo que también está relacionado el reconocimiento de una autoridad. Veámoslo, por ejemplo, con el caso no sé, de un policía, de un soldado, de un guardia de seguridad, digámoslo así, una persona que tiene una autoridad, ¿no? Para hacer un trabajo, ¿no? Eh, ¿Debemos tener miedo a un policía? No, claro que no. Lo que debemos hacer es tener temor de lo que vayamos a hacer o a decir cuando estemos con una autoridad. Yo no le puedo faltar respeto a un oficial de policía, ¿verdad? No debería faltar el respeto a nadie, ¿no? Pero menos a una autoridad. Debo respetar, reconocer que aquella persona tiene un encargo que yo no tengo. Entonces no somos iguales. Entonces el temor es si voy a reconocer esa autoridad. Entonces muchas personas no tienen temor y blasfeman contra las autoridades. Entonces el temor tiene que ver y va de la mano del reconocimiento de la autoridad. Eh, y de lo que la autoridad nos pide, porque la autoridad tiene, pues, digámoslo así, pues, o esta persona tiene la autoridad para pedirnos ciertas cosas, aunque no nos guste, las tenemos que hacer. Y entonces ahí donde muchos se sublevan a la autoridad, ¿no? Que no la reconocen, entonces no tienen temor. Quiero que leamos Deuteronomio 14:23. Ya vamos a ir terminando, hermanos, el tiempo siempre avanza muy rápido. Dice, comerás en la presencia del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor, tu Dios. Entonces, ¿cómo podemos aprender a temer a Dios? ¿Cómo podemos ser hombres y mujeres temerosos de Dios? En primer lugar, ver cuál es el lugar que Él escogió, ¿sí? Dios escoge lugares, escoge personas, escoge tiempos para cosas específicas. Pero ¿cuál es el lugar que Él escogió para ti? Eso es reconocer cuál es mi lugar, reconocer cuál es mi congregación, reconocer cuál es mi posición que Dios escogió para mí, para que yo ahí adore. Y dice, para poner ahí su nombre, dice, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y tus ovejas, para que aprendas. Entonces, cuando uno reconoce una autoridad, cuando uno reconoce un lugar que Dios tiene para uno y que en ese lugar hay una autoridad de Dios, uno cumple con esos principios. Y de esa manera uno está aprendiendo a temer a Dios.
Porque realmente no podemos, hermano, decir que yo soy temeroso de Dios si no reconozco a mi autoridad. No puedo, perdón. ¿Cómo voy a reconocer a Dios si no reconozco a mi pastor? Perdón, eso es imposible. ¿Cómo puedo andar en moto si no sé andar en bicicleta? ¿Cómo puedo manejar el Titanic si no puedo, hermano, con una trajinera? No se puede. Entonces, si yo quiero aprender a reconocer a Dios, tengo que aprender a reconocer lo que veo. La Biblia dice, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves? Si no puedes amar a tu hermano que ves. Entonces no podemos hacer con el que no vemos lo que no hacemos con el que vemos. No sé si me estoy dando a entender. El Señor dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, yo ya hice con el que veo lo que yo quiero hacer con el que no veo, que es Dios. No puedo pedir perdón si yo no he perdonado. No puedo adorar a Dios y reconocer una autoridad que no veo si no soy capaz de reconocer una autoridad visible. Entonces muchos así dicen, no, Dios es mi pastor, pero no reconocen a los pastores que Dios ha dejado. No, no se puede. Entonces, cuando estamos leyendo el Deuteronomio 14:23, cuando nosotros llevamos con diezmo, ofrendas, premisas a la casa del Señor, es porque reconocemos que ahí Dios nos ha colocado, porque ahí Dios tiene una autoridad para nosotros. Nadie nos obliga, hermano. Esto no es cobrado. Nadie te va a cobrar, nadie te va a llamar para decir, hermano, por favor, le encargo que deposite. No, no es así. No es una membresía, el club de la iglesia, no. Simplemente, si uno reconoce, lo hace. Y si uno no, pues no lo hace. O sea, realmente no es así de fácil, ¿no? No hay aquí un departamento de SAT o de fiscalización no, simplemente es un acto de alguien que entendió, que Dios le hizo entender que le abrió los ojos, ¿no? Ante este tema, ¿no? Entonces, la adoración a Dios debe ir acompañada del temor a Dios. Ya me queda poquito tiempo. Estamos viendo estos compañeros que deben llevar la adoración. Acompáñenme a Hechos 16:25, ya para ir terminando. Queremos ser verdaderos adoradores. Amén. Mire, veamos la palabra. Dice, no, perdón. Hechos 16:15. Y como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. Y de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, ¿cuál es el compañero ahí de la adoración? ¿Qué es lo que estaban haciendo Pablo y Silas? Oraban y cantaban. Oración y palabra.
La alabanza, la adoración debe ir acompañada de una vida de oración. No podemos ser verdaderos adoradores si no acompañamos nuestra adoración con oración. Y cuando hablamos de oración, estamos hablando de comunicación. Estamos hablando de expresar con palabras lo que pensamos, sentimos delante de Dios. Expresar con palabras nuestras necesidades. Expresarle a Dios, comunicarnos con Él. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no le hablamos? Necesitamos, hermanos, revisar nuestra vida de oración. Necesitamos revisar nuestros devocionales de oración. Si queremos llegar a ser verdaderos adoradores, debemos empezar a desarrollar cada quien en su vida privada un tiempo de comunión de oración. Necesitamos, hermano, de veras, todo, redoblar o reforzar la calidad, tiempo que dedicamos a orar. Y aquí en la oración tendríamos que hablar de bastantes cosas, ¿no? Porque hay diferentes tipos de oración, ¿no? Dice la Biblia, orad sin cesar. Es decir, nunca dejen de orar. Yo les pregunto, ya que las vamos a comer, a dormir, a trabajar, si tenemos que estar orando. Dice, orad sin cesar. Es que la oración, hermanos, no es precisamente encerrarse en el cuarto a orar. Ese es un tipo de oración. Pero uno puede orar en diferentes lugares, momentos, circunstancias y actividades. Puede estar orando constantemente, porque Dios lo que está escuchando son tus pensamientos, no precisamente lo que dice tu boca, sino lo que estemos pensando. Y entonces uno puede estar desarrollando sus labores, desarrollando su trabajo y hablando con Dios, pidiéndole a Dios sabiduría, gracia, teniendo una conversación como algo constante, ¿sí? Eh, Más o menos como mantenemos conversaciones por el chat o por el WhatsApp, ¿no? Es algo que no, que constantemente estamos escribiendo y recibiendo mensajes. Así pasa con la oración. Constantemente tenemos que tener nuestra mente, nuestros pensamientos en Dios, preguntarle cosas, decirle lo que sentimos, eh, llevarle nuestras peticiones, ¿no? Y Él también constantemente nos está mandando mensajes, nos está hablando por sueños, nos está hablando por medio de sus ministros, por medio de la palabra, por medio de la palabra escrita también, o por medio de otras personas que están cerca de nosotros. Mis hermanos, el tiempo es implacable. Por más que uno quiera detenerlo, no puede, o extenderlo, no puede. El tiempo de la reunión se nos ha terminado, pero yo quisiera que meditemos en esto. Hagamos un resumen de los compañeros o la sinergia que debe haber en el adorador. En primer lugar, la sinergia debe, o sea, la adoración debe llevar conocimiento. Adoramos lo que conocemos. En segundo lugar, la adoración debe llevar temor, ¿sí? En tercer lugar, la adoración debe llevar oración. Y no sé si me estoy saltando alguno, perdón. Y la adoración debe ir acompañada con simio, que es escuchar la palabra. Hay otros compañeros que no, el tiempo no nos alcanza, ¿no? Pero
en alguna otra oportunidad estaremos hablando sobre ellos. Quisiera pedirle al hermano Jorge que nos despida con unas palabras de oración, si es tan amable. Vamos a menos de que alguien tenga algo que comentar o pueda levantar su manita, eh, me gustaría leerlos o escucharlos. Bueno, si no hay manitas levantadas, entonces, hermano Jorge, por favor, nos despides. Con su permiso, Pastor Josué. Adelante. Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, por permitirnos una vez más deleitarnos con tu palabra viva, tu palabra que nos llena nuevamente de fuerzas, que nos renueva, que nos lleva a ese conocimiento pleno de ti, mi Señor. Te damos gracias y bendecimos a todos los hermanos que se conectaron, a sus familias, mi Señor. Protégelos, guárdalos y que tu palabra que, que recibimos el día de hoy sea sembrada en nuestros corazones para que podamos ponerlas por obra, para que podamos hacer esa autoevaluación que necesitamos para adorarte realmente en espíritu y en verdad, mi Señor. Te pedimos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Estamos viendo pronto. Bye.